Començarà la doctora Amparo Oliva, que ens parlarà de la importància que representen els postquirúrgics per les UCIs polivalents. Jo sé que aquí n'hi ha residents d'hospitals terciaris que no tenen postquirúrgics normalment, però en el món real existeixen i no sols es porten els nostres estimats anestesistes, sinó que els intensivistes també porten postquirúrgics. Pues endavant, Amparo. Buenos días. Lo primero de todo, agradecer al comité organizador la posibilidad de hablar de pacientes postquirúrgicos, una de las carteras de servicio de la unidad de medicina intensiva. El Hospital Comarcal de Vinaroz tiene asignada una población de en torno a unos 95.000 habitantes. Consta de 172 camas, de las cuales pertenecen a la UCI entre 5 y 7 camas operativas según la disponibilidad de enfermería. El año 2023, el número de ingresos e intensivos de nuestra UCI fue 311, de los cuales el 36% fueron postquirúrgicos y de ellos un 56% fue cirugía programada y un 44% fue cirugía urgente. De tal manera que en la cirugía programada el tipo de cirugía más frecuente, que más frecuentemente requirió ingreso en el posoperatorio inmediato en la UCI fue la cirugía general, con la indicación quirúrgica de las neoplasias colorectales. En el caso de la cirugía urgente también fue la cirugía general. Indicaciones: peritonitis y cuadros de oclusión intestinal aguda. ¿Qué podemos ofrecer a estos pacientes postquirúrgicos? El programa de rehabilitación multimodal. ¿En qué consiste? Es un enfoque del manejo perioperatorio basado en la evidencia. Multimodal, es decir, aplicamos todas aquellas medidas, recomendaciones disponibles que han demostrado producir una mejoría en el pronóstico del paciente, llevado a cabo por un equipo interdisciplinar que trabaja alrededor del paciente. El paciente es el centro del protocolo. Se requiere la colaboración activa del paciente. ¿Para qué? Para maximizar su recuperación y mejorar el pronóstico. ¿De qué pronóstico hablamos? Con la aplicación del protocolo de rehabilitación multimodal se ha objetivado de forma significativa un descenso de la morbilidad. En concreto, complicaciones cardiovasculares, respiratorias, fracaso renal agudo y bacteriemia. Disminución significativa de la mortalidad, tanto a corto plazo, 30 días, como a largo plazo, 1-2 años, y un acortamiento de la estancia hospitalaria. Entonces, ¿de qué medidas estamos hablando? ¿En qué consiste el protocolo de rehabilitación multimodal? En el preoperatorio, educación prequirúrgica, información completa al paciente de lo que se le solicita para mejorar su recuperación. No alcohol, no tabaquismo en las 4 semanas previas a la cirugía. Prehabilitación trimodal, ¿qué es? Valoración e intervención del estado físico, nutricional y psicológico. En el caso de haber una anemia, estudio la clase de tratamiento específico. Evitar el ayuno, ¿cómo? Sólidos hasta 6 horas antes de la cirugía, líquidos 2 horas. Carga oral de una bebida carbohidratada, 2-3 horas antes de la cirugía. En el caso de resecación colónica, evitar la preparación mecánica intestinal. No toma de fármacos sedantes de acción media prolongada y la profilaxis antibiótica. En el interrogatorio, protocolo estandarizado de anestesia. En concreto, utilización de anestésicos de vida media corta y bajo una monitorización de la profundidad de la anestesia. Evaluación del riesgo y tratamiento de náuseas y vómitos. Fundamental, abordaje laparoscópico o cirugía mínimamente invasiva. Evitar drenajes peritoneales pélvicos. Prevención activa de la hipotermia. Fluoterapia guiada por objetivos hemodinámicos, siempre con un balance hídrico intraoperatorio neutro. La sonda nasogástrica se retirará al final de la cirugía. Posoperatorio, analgesia multimodal,
Básico en el protocolo, disminuir el consumo de opiáceos utilizando bloqueos neuroaxiales o bloqueos locales de pared abdominal o herida quirúrgica. Tromboprofilaxis tanto mecánica como farmacológica. Balance hídrico neutro, control de electrolitos y soluciones balanceadas. Control glucémico, glucemia menor de 180. Retirada precoz de la sonda vesical en las primeras 24 horas en aquellos pacientes con riesgo bajo de retención urinaria. Ingesta oral y movilización precoz en las primeras 12 horas postoperatorio. Entonces, aquí lo que cuenta es una adecuada adherencia al protocolo. Es decir, cuantas más recomendaciones yo utilice, mejores pronósticos. De tal manera que cuando la adherencia al protocolo es más del 65% de recomendaciones frente al 48%, se ha objetivado un descenso de la morbilidad significativo, en concreto de las complicaciones moderadas graves, al igual que una disminución de la mortalidad a los 30 días y un acortamiento de la estancia hospitalaria. Entonces, a ver, ¿a quién aplicamos este protocolo? A todo procedimiento de cirugía mayor. Lo que pasa es que hay que matizar según el tipo de especialidad quirúrgica. Exclusión. Exclusión. No hay una condición formal, pero teniendo en cuenta el protocolo, el documento de consenso RICA, hay que destacar uno de los criterios de exclusión, que es deterioro cognitivo severo que imposibilita la colaboración activa del paciente. Es el centro del protocolo. En cuanto a la cirugía urgente, la cirugía urgente, en concreto la laparotomía urgente, se ha de destacar que la mitad de los pacientes son añosos, más de 65 años. Un tercio tienen criterios de fragilidad y en la mitad de los casos son de alto riesgo. Se ha visto que estancia hospitalaria, 10 días, que aumenta a 29 cuando es un ingreso no programado en la UCI. La mortalidad intrahospitalaria, hablamos de un 9%, la cual se asciende a 19% en la mortalidad de la UCI cuando estamos ante pacientes de alto riesgo. Entonces, aquí se ha planteado, se ha adaptado ya el protocolo de rehabilitación multimodal a la cirugía urgente, a la laparotomía urgente. ¿Por qué? Porque queremos obtener los mismos resultados que tenemos en la cirugía programada. ¿Cómo se ha hecho? Solo voy a decir nuevas recomendaciones o las modificaciones. En la cirugía urgente no hay tiempo. Entonces, educación quirúrgica se queda limitada a riesgos-beneficios para una toma de decisión. Muy importante, en las guías recalcan valorar la fragilidad, función cognitiva y riesgo de delirium. El contexto clínico es diferente que en la cirugía programada. Por tanto, identificación y tratamiento precoz de las alteraciones fisiológicas, screening y tratamiento precoz de procesos sépticos, revisión de fármacos antitrombóticos según la urgencia de la cirugía y según el riesgo hemorrágico y trombótico. La sonda nasogástrica e individualización son aquellos pacientes que tienen distensión gástrica para prevenir la broncoaspiración y aumento de la inducción anestésica. Control quirúrgico del foco infeccioso precoz, es decir, paciente con séptico, 3 horas en quirófano desde que entra por la puerta de urgencias. En caso de sepsis, menos de 6 horas. Control de la glucemia, con un rango entre 140 y 180 de glucemia digital. El intraoperatorio, en analgesia multimodal, también individualización, la misma política, siempre menor consumo de opiáceos. Aquí el bloqueo neuroaxial está limitado porque son pacientes que muchas veces vienen con coagulopatía o el propio proceso séptico. Secuencia rápida, inducción e intubación por el riesgo de broncoaspiración, ventilación protectora, una estrategia restrictiva en la transfusión con un rango de hemoglobina entre 7 y 9, fluidoterapia guiada por objetivos hemodinámicos. Recalco esto porque me llamó la atención. Rangos más permisivos, tensión arterial media entre 60 y 65. ¿Por qué? Porque se ha visto que altas dosis de vasopresores aumentan la mortalidad. Control de la glucemia con la infusión de insulina endovenosa, la cual se extenderá al posoperatorio hasta tener el paciente estabilizado. Los drenajes intraabdominales, solo en la cirugía contaminada. Extubación diferida, es decir, no intraquirófano. ¿Por qué? Porque esos pacientes se han visto tener más riesgo de complicaciones posoperatorias pulmonares y de reintubación.
La ventilación mecánica no invasiva solo en pacientes hipoxémicos frente a la oxigenoterapia convencional. Fisioterapia respiratoria, vuelven a insistir, screening y prevención del delirium en pacientes mayores de 65 años y aquellos con deterioro cognitivo previo. Sondaje vesical y el sondaje nasogástrico, todos los días se valora la necesidad de la misma y se retira tan pronto como sea posible. Soporte nutricional precoz, tanto tolerancia oral como la nutrición enteral en las primeras 24 horas del posoperatorio. Entonces, ¿en qué evidencia se han basado estas guías clínicas? Solo, por motivos de tiempo, solo voy a hablar de un estudio clínico que es el paradigma de intensivos, que es el paciente con peritonitis difusa, secundaria perforación de víscera hueca, tanto tracto gastrointestinal superior como inferior. Muy importante, la segunda cirugía más frecuente fue la resección más anastomosis, en una cirugía urgente. Y criterios de exclusión muy importantes. ASA 4, peritonitis localizada, subséptico y, importante, politraumatismo sin otras lesiones intraabdominales asociadas. ¿Qué obtuvieron? En el grupo en el que se aplicó la rehabilitación multimodal adaptada, menor estancia hospitalaria, recuperación precoz de la función gastrointestinal. ¿Cómo lo hicieron? Inicio precoz de meteorismo, defecación, dieta oral líquida y sólida. En cuanto a la morbilidad, se vio un mayor número de pacientes con complicaciones graves en el grupo que fue tratado de forma convencional. Importante, en ambos grupos no hubieron diferencias en cuanto a reintervención, reingreso y mortalidad a los 30 días. Por tanto, ¿qué concluimos? Rehabilitación multimodal adaptada a la cirugía urgente es factible, es eficaz y es segura en una población quirúrgica seleccionada. No vale todo para todos. Ay, gracias. ¿Alguna pregunta de la audiencia? ¿No hay preguntas de Poskis? Bueno, Amparo, yo creo que aquí te ha faltado una cosa. ¿Y el Poski politraumático qué fem? Pues como decía, hay muy poca bibliografía sobre el politraumatismo, ¿vale? Entonces, como decía, hay que seleccionarlo. Es decir, tanto el estudio que he hablado anteriormente como otros estudios desde el punto de vista homogéneos que solo incluyen población, son laparotomías urgentes en el politraumatismo, no todo vale. Es decir, en el caso de que hemos hablado, ASA 4 y lesiones asociadas. En el estudio que les digo, el último estudio, 62, 2017-2021, en el estudio 2021, solo en la laparotomía urgente por politraumatismo lo excluyeron ASA 3-4, uso de vasopresores y lesión de órganos sólidos. Es decir, no se puede hacer, salen buenos resultados, pero en población seleccionada. Otra pregunta de la audiencia por allí. Tengo el micro. Elena, tengo el micro. Un segundo. Estoy aquí. Elena, había dos preguntas que han salido. Es que quería hacer una pregunta muy breve. Sí, te quería preguntar, porque todo esto de la rehabilitación multimodal no te lo he escuchado al principio por problema mío, ¿no? No he oído si lo has dicho. Pero ¿tenéis en vuestro hospital, que no conozco vuestro hospital, algún comité, comisión o algo interdisciplinar para llevar a cabo todo esto que es tela marinera? No. No. Sobre todo, este protocolo nace sobre todo de la cirugía colorectal. Y nuestros cirujanos que dedican solo a cirugía colorectal, que ellos sí que siguen estas recomendaciones en la cirugía programada. En cuanto a la anestesia, también la sigue. Nosotros la seguimos, intentamos seguir también esta línea, y esta charla nace por la eterna discusión con los cirujanos respecto a sonda nasogástrica, cuándo quitar la sonda vesical,
se entaló, levantó la cama, es decir, nace un poco de nosotros intentar también seguir en la misma línea que los cirujanos, pero hacerles ver que no todo vale para todos. Te lo decía porque me parece interesante, aprovechando el tema, ¿no?, de posquirúrgico, que está un poco así entre dos bandos, que para afianzar y poder funcionar bien, creo que es importante relacionarse con todos, porque este protocolo empieza en el momento en que llega el paciente al hospital o incluso está en su casa, ¿no? El estado nutricional, la fisioterapia respiratoria previa, los fármacos que tienen que retirar, y todo eso exige bastante consenso y ponerse de acuerdo con varios profesionales. A nosotros en el Hospital de la Ribera eso nos va bastante bien, y lo digo porque me parece interesante que ya que estáis con este tema se intente esa iniciativa. Me parece interesante. Elena. Sí, Amparo, enhorabuena por la presentación. Mi pregunta iba en la misma línea, ¿no? Si pasabais una consulta de prehabilitación vosotros en la unidad. No. De hecho, yo hablé con el doctor Moisés, que es el que lleva la consulta en el Hospital Arnau de Vilanova, y me explicó cómo lo hacía ellos. Nosotros la fase preoperatoria la llevan mano a mano entre anestesia y los cirujanos, los que se dedican más a cirugía colorectal. Son los que más o menos, son los que se dedican al preoperatorio, a esta adecuación. Sí, te lo comentaba porque, bueno, yo estoy en el Arnau de Vilanova y trabajo con Moisés. Nosotros llevamos la consulta también de seguimiento post-UCI. Y entonces para nosotros es muy importante ya que se haya visto en la consulta de prehabilitación, porque algunos de los pacientes que vemos se complican, de los programados, se complican y al final acabamos con el seguimiento del paciente post-UCI. Y entonces, para nosotros es como una continuidad asistencial desde antes de la cirugía, y algunos de ellos pues que los vemos incluso en el seguimiento post-UCI, ¿no? Bueno, Dios. Gracias, ¿Vale? Amparo.